Hola, buenas a todos y todas. Les comento que mi nombre es Antonio. Soy el profesor Antonio que va a estar acompañándolos durante todo este curso de bachillerato por madurez o madurez suficiente, ¿verdad? Que es como se llama ahora. Entonces, vamos a empezar con un tema que no está en específico en el programa, en plano cartesiano, ¿verdad? Y lo que son conjuntos, lo que es el plano y lo que es la recta, ¿verdad? Y cómo podemos asociarlas con diferentes números para nosotros así poder usar esto como herramienta gráfica, ¿verdad? Considero que es mejor que veamos primero el plano, intervalos, ¿verdad? Y conjuntos numéricos para poder proseguir con los demás temas que vamos a ver en el curso presente. Bueno, empecemos con lo que es un conjunto inicialmente, ¿verdad? Entonces empezaríamos con qué es un conjunto. Así como lo dice su nombre, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en un conjunto nos referimos a una agrupación de objetos, de cosas o de situaciones, ¿verdad? Depende de cómo lo veamos. No precisamente tiene que ser un objeto abstracto, ¿verdad? Podría ser un conjunto de cosas. Como en el caso de las matemáticas podemos hablar de conjuntos numéricos, ¿verdad? Que son objetos abstractos que están presentes en la mente humana y entonces también pueden formar parte de un conjunto, ¿verdad? Entonces podemos ver un conjunto como yo voy a poner un círculo, ¿verdad? Para encerrar a los objetos o las cosas que contiene ese conjunto. Por ejemplo, un conjunto que contiene figuras geométricas como el círculo, el cuadrado o el rectángulo, ¿verdad? El triángulo y el rombo. Entonces aquí nosotros tenemos un conjunto de figuras geométricas, ¿verdad? Y cada una de esas figuras, ¿verdad? Van a ser parte de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que el cuadrado es un elemento del conjunto. ¿Eso por qué? Porque podemos ver cómo el cuadrado, ¿verdad? Está perteneciente al conjunto. Bueno, yo lo estoy haciendo aquí de una manera gráfica. Con eso me refiero a que estoy haciendo un dibujo para representar la agrupación, ¿verdad? La agrupación de esos cuatro elementos que están formando un conjunto. Un conjunto no precisamente, ¿verdad? Va a tener más, no precisamente siempre va a tener más de un elemento. Podemos tener conjuntos que tienen solo un elemento. Por ejemplo, un conjunto que tiene solo el cuadrado. O podríamos tener conjuntos sin elementos. A ese conjunto le llamamos conjunto vacío. Pero a eso vamos a ir ahorita más adelante. Bueno, entonces, ese cuadrado vamos a decir que es un elemento del conjunto, así como también vamos a decir que el círculo es un elemento del conjunto. De acuerdo, entonces, ahora teniendo, ¿verdad? Esto claro, existe una manera de escribir que un elemento está dentro de un conjunto o forma parte de un conjunto. Que, bueno, sería con un símbolo matemático, ¿verdad? Ya yo creo que muchos lo pueden conocer. Voy a ponerlo aquí, este símbolo, así. Significa pertenece. O también podemos utilizar su contraparte, que sería este otro símbolo, ¿verdad? Con una rayita sobre él, es como una E al revés, ¿verdad? Y esto significa no pertenece. Entonces, ¿yo cómo puedo decir acá que un cuadrado pertenece o no pertenece a un conjunto? Yo perfectamente puedo decir que, vamos a ver, ¿verdad? En este caso, como estamos trabajando con ese conjunto, ¿verdad? Que estamos mencionando ahí, vamos a decir que el cuadrado pertenece a ese conjunto. Sin embargo, los conjuntos tienen que tener un nombre. Yo en este momento todavía no le he puesto un nombre al conjunto. Bueno, sabemos que es un conjunto de figuras geométricas. Entonces, yo le voy a poner el conjunto, el nombre del conjunto lo voy a poner como G. Cabe destacar y mencionar que en la mayoría de los casos los conjuntos
en matemática, ¿verdad? Le vamos a poner nombres o les vamos a asignar una letra en mayúscula como nombre. Así que va a ser muy, muy bueno que se familiaricen o que te familiarices con es esto, ¿verdad? Esta forma de nosotros trabajar con los nombres de los conjuntos como letras mayúsculas. Entonces aquí yo puedo decir que el cuadrado, por ejemplo, va a pertenecer al conjunto que vamos a nombrar como G. Bueno, y así, ¿verdad? Con cualquier otra de las figuras que tenemos ahí. Por ejemplo, en el caso del rombo, yo puedo decir, ¿verdad? Que igualmente vemos que el rombo está dentro de nuestra agrupación o conjunto, ¿verdad? Y vamos a decir que entonces pertenece a G. ¿Ok? Por otro lado, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Puedo dibujar un hexágono. ¿Ok? Y yo sé que ese hexágono no es una figura que está dentro del conjunto C, ¿verdad? Entonces, yo sé que como no está en G, lo puedo denotar de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el hexágono no pertenece al conjunto G, ¿verdad? Que es el conjunto con el que estamos trabajando. Bueno, los conjuntos, ¿verdad? Van a estar formados por elementos. Entonces, a cada uno de estos que están aquí formando el conjunto, les vamos a llamar elementos. Elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, que el conjunto G tiene 4 elementos, ¿verdad? Tiene 4 elementos. ¿Ok? ¿Y cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto G? El círculo, el cuadrado, el triángulo y el rombo. Bueno, para continuar, ¿verdad? También resulta que cuando trabajamos con conjuntos, no solamente vamos a tener el símbolo de pertenece o no pertenece para poder asociar, ¿verdad?, al conjunto con cualquiera de sus elementos o con elementos que no pertenezcan a él, sino que también vamos a tener otro símbolo, ¿verdad?, que vamos a utilizar bastante cuando vamos a estar hablando de conjuntos. Y este símbolo es este símbolo así. Vamos a representarlo bien. Sería este símbolo, ¿verdad? O este otro símbolo que tenemos aquí. Cualquiera de estos dos símbolos son bastante utilizados, ¿verdad? Para decir, o son los que se utilizan para decir o para representar que un conjunto está contenido en otro. ¿Ok? Entonces estos dos representan, bueno, simbología para representar que un conjunto está contenido en otro. Ok, ¿y qué significaba que un conjunto esté contenido en otro? ¿O qué significa, verdad? Porque podemos ponerlo ahí de muchas maneras, pero no estamos sabiendo, ¿verdad?, qué es lo que significa. Cuando utilizamos el primer símbolo es porque puede ser igual, el subconjunto puede ser igual al conjunto completo. Y cuando utilizamos siempre va a tener menos elementos, ¿verdad? Siempre tendrá menos elementos que el conjunto. Ok, ¿a qué vamos con esto? Entonces, veamos la misma figura que yo tengo aquí, ¿verdad? Voy a copiarla para que la usemos abajo. Aquí está, ¿verdad? Dijimos que este se llamaba G. Ok, ese sería el conjunto G. Y entonces yo voy a dibujar un conjunto nuevo por acá, o dos conjuntos, y vamos a comparar esos conjuntos. Dibujemos un conjunto acá. Y dibujemos acá otro diferente. Y ahora hagamos
yo aquí en este conjunto voy a poner al círculo, al cuadrado y al triángulo. Y en este otro conjunto voy a poner la estrella, el triángulo y el rombo. Ok, entonces ahí tengo quién es G. A este conjunto le voy a poner H y a este conjunto le voy a poner F. Entonces, por ahí tenemos tres conjuntos. Voy a relacionarlos mediante la inclusión. ¿Será cierto que todos los elementos de H están en F? ¿Verdad? Entonces yo sé que el círculo, el cuadrado y el triángulo, ¿verdad? Esos tres elementos que yo tengo allí, yo puedo decir que el círculo pertenece a G, el cuadrado pertenece a G y el triángulo pertenece a G, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos los tres elementos de H también van a pertenecer a G. Entonces yo puedo decir que todos los elementos de H están en G. Todos los elementos de H están en G. Y eso significa que H está contenido en G. ¿Ok? Entonces vamos a decir que H, todos los elementos de H están en G. Eso significa estar contenido. Y yo voy a usar justamente este símbolo, ¿verdad? Voy a usar este símbolo, el que no tiene la línea abajo, porque podemos ver, ¿verdad?, que justamente H y G no son iguales. Entonces, con certeza, ¿verdad? Yo puedo usar este símbolo. Lo uso porque H y G no son iguales. ¿Cómo podría o qué podríamos hacer para que H y G sean iguales? Bueno, resulta que si H y G fueran iguales, H tendría que tener los mismos elementos que G. Entonces, por esa razón es que no son iguales, porque tenemos un elemento menos. Yo puedo decir que, bueno, este símbolo, ¿verdad? Como ya pudimos ver, ese símbolo se llama pertenece. Y por otro lado, su contraparte, ¿verdad?, que es no pertenece. ¿Ok? Y también nosotros tenemos el símbolo este, que significa subconjunto o estar contenido. Cualquiera de las dos está bien dicha, ¿verdad? Subconjunto o estar contenido. Y también podemos utilizar este, ¿verdad? Al igual que con el de pertenece o no pertenece, yo puedo decir que algo no está contenido usando esta otra notación, ¿verdad? Que significa no está contenido en. O sea que el conjunto no estaría contenido en otro conjunto. ¿Y cuánto nos pasa esto? Bueno, hagamos otro ejemplo. Veamos aquí, ¿verdad? Aquí en este caso yo tengo otro conjunto que se llama el conjunto F. Y en el conjunto F podemos ver que tenemos una estrella. Bueno, en el conjunto F, ¿verdad? Veamos el conjunto F de la ilustración. Ok, en el conjunto F yo sé que tenemos una estrella. Entonces voy a hacer los mismos, ¿verdad? Tenemos un rombo, un triángulo. Yo tengo un rombo. Tengo un triángulo. Y tengo una estrella. ¿Verdad? Por ahí. Entonces, yo sé, ¿verdad? Usando el de pertenece, yo sé que el rombo sí pertenece al conjunto G. ¿Por qué? Porque veamos aquí, ¿verdad?, cómo está el rombo incluido en ese conjunto. Por otro lado, también yo sé que el triángulo pertenece a G. Vamos a irnos para acá, ¿verdad? Y yo veo acá el triángulo, ¿verdad?, contenido en el conjunto G. Pero la estrella no está en el conjunto G. Como podemos ver, la estrella solo pertenece al conjunto F.
Entonces vamos a poner que la estrella no pertenece al conjunto G, ¿verdad? Resulta que con solo un elemento que tengamos que no pertenece a un conjunto, ya esto es suficiente para que nosotros digamos que no es subconjunto. Entonces, con un solo elemento de un conjunto que no está en otro, podemos decir que ¿verdad? No, uno no es subconjunto del otro. Pues del otro o del más grande, ¿verdad? En este caso sería el más grande o el que tiene más elementos, ¿cierto? Entonces en este caso yo puedo llegar y decir, ¿verdad? Que como la estrella, ¿verdad? Como la estrella no pertenece a G, entonces yo podría llegar y decir perfectamente que el conjunto F, ¿verdad? Como podemos ver que es el que tiene la estrella, no está contenido en G o no es subconjunto de G. Entonces, para que un conjunto esté contenido en otro, necesitamos que todos los elementos de ese conjunto estén contenidos en el conjunto más grande, ¿verdad? Podría ser que el conjunto más grande tenga más elementos, ¿verdad? O el otro conjunto tenga más elementos, pero podría tener la misma cantidad de elementos también. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Veamos que el conjunto G, ¿verdad? El conjunto G es subconjunto de sí mismo. Es subconjunto del conjunto G, ¿verdad? Yo le puedo poner exactamente el igual abajo porque ellos son conjuntos que son iguales. Bueno, ¿y por qué es subconjunto de sí mismo? Porque podemos ver, ¿verdad? Que todos los elementos del conjunto C, el conjunto G, perdón, están en el conjunto G, por supuesto, ¿verdad? Porque es sí mismo o está contenido en sí mismo. Entonces, por eso yo puedo decir que G es subconjunto de G. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de conjuntos, ¿verdad? Esta es una forma muy sencilla y muy básica, porque la teoría de conjuntos envuelve un montón de cosas más. Pero así, ¿verdad? Vamos a empezar a utilizar el hecho de qué es un conjunto, bueno, la definición, ¿verdad? De qué es un conjunto y a empezar a tener herramientas para poder utilizarlas en nuestro curso de bachillerato por madurez. Teniendo esta herramienta, ya nosotros vamos a poder empezar a ver qué son conjuntos numéricos, que justamente hasta aquí vamos a llegar en esta sesión del día de hoy, hasta conjuntos numéricos. Bueno, pero por el momento vamos a ver los conjuntos que conocemos. Y entonces ahora vamos a hacer un recordatorio muy básico acerca de los conjuntos numéricos, ¿verdad? Que ya conocemos ya si estamos en este nivel, ya tenemos que conocer los diferentes tipos de conjuntos que hay, pero sin embargo los vamos a retomar porque siempre es importante. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar primero este conjunto. Este conjunto se representa con una n y como puedes ver, una línea a la par. A este conjunto le vamos a llamar el conjunto de los números naturales. ¿Ok? Los números naturales van a ser todos aquellos números que nosotros utilizamos para contar. Entonces, por ejemplo, un número natural es el 2, otro es el 5, otro es el 7. Los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5 y todos esos números que vamos a seguir usando de ahí en adelante, ¿verdad? Con los que contamos todos los días. Por lo tanto, yo voy a decir que el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Haciendo una representación muy parecida a la que hemos venido dando anteriormente, podría hacerlo de esta manera. ¿Ok? Vamos a ver, entonces haciendo la representación, una representación gráfica, ¿verdad? Circular como las que hemos venido trabajando, yo podría decir, bueno, aquí está el número 1, el número 2, el número 3,
el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Y así sucesivamente yo puedo seguir llenando estos espacios, ¿verdad? En N, porque todos esos son los números que yo uso para contar. Ahora, vean que aquí yo puse estos 3 puntos, ¿verdad? En matemática, cuando a ustedes les ponen 3 puntos, a lo que se refieren es que eso sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Como una sensación de que es algo que se va hacia el infinito o que nunca se acaba. Eso es la referencia de los 3 puntos. Y yo lo estoy poniendo ahí porque sabemos que los números naturales, ¿verdad? Evidentemente son números que continúan. Siempre vamos a encontrar un número después de otro. Por ejemplo, después del millón está el millón uno. Entonces, por eso es infinito. Estos conjuntos numéricos con los que nosotros vamos a trabajar son infinitos, ¿verdad? Y como dije, bueno, en este caso estamos viendo el primer conjunto, que es el que más familiar se nos hace porque es el que usamos cada día, el conjunto de los números naturales. Bueno, usamos otros también, pero este es verdad, es que el que como humanos utilizamos más. Y vamos a decir que, bueno, esta es una nueva forma de representar los conjuntos. Entonces, esta nueva forma de representación, ¿verdad? De los conjuntos que voy a poner aquí se llama representación por extensión. ¿Ok? Representación por extensión. Entonces, esa representación por extensión sería, yo voy a decir que el conjunto de los números naturales va a ser igual y abro una llave. Y ahí pongo todos los números. Como no puedo poner todos los números naturales, ¿verdad? Entonces voy a poner una extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a llegar hasta el infinito con los números naturales. Vean que la forma o esta forma de representar a los conjuntos numéricos es o esta forma que ya dijimos que se llamaba por extensión, ¿verdad? Es una forma bastante útil porque nos muestra, ¿verdad? Como cada uno de los elementos en sí. ¿Y cómo se representan siempre esta forma de extensión? Bueno, hay otras formas también, ¿verdad? Que utilizan el mismo hecho de utilizar estas llaves que siempre tenemos que ponerlas, ¿verdad? Encerrando los elementos dentro del conjunto. Y además cada elemento del conjunto, ¿verdad? Recordemos que cuando digo elemento me refiero a cada uno de estos, ¿verdad? Que está ahí adentro. Vamos a decir que cada uno de esos elementos vamos a separarlos por una coma. Entonces esta coma o cada una de estas comas son las que se van a encargar de hacer la separación en cuanto a cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto numérico. Bueno, ahora vamos a hablar del conjunto de los números enteros. Bueno, aquí no les puse el nombre, ahí está arriba, ¿verdad? Vamos a hablar del conjunto de los números enteros. ¿Ok? Los números enteros van a ser o es el conjunto de los números y al igual que los números naturales, ¿verdad? Los usamos para contar. Sin embargo, tienen una característica muy particular. Los números enteros van a tener en sí a los números negativos, ¿verdad? Los números negativos los vamos a usar para diferentes situaciones. Un ejemplo en los que yo puedo usar los números enteros es cuando hablamos del nivel del mar. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, ese es el mar por poner algo, ¿verdad? Vamos a dibujar una montaña por aquí o algo parecido, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que de aquí para abajo, ¿verdad? Estaríamos a profundidad o bajo el nivel del mar. Y de aquí para arriba, nosotros estamos sobre el nivel del mar. ¿Verdad? Ok. Entonces, usualmente, no sé si han escuchado, que es como se trabaja, ¿verdad? Casi que en todos los lugares yo puedo llegar y decir, bueno, yo vivo 3000 metros sobre el nivel del mar. O puedo decir que un submarino está 500 metros bajo el nivel del mar. ¿Verdad?
Pero también yo puedo decir que el submarino está a menos 500 metros. Y ya no tengo que poner la referencia, ¿verdad?, sobre el nivel del mar, o porque ya el menos me está haciendo referencia de que está sumergido a cierta distancia. Entonces los números enteros, ¿verdad?, no solo para esto, sino que también son útiles como por ejemplo para hablar de deuda. Cuando hablamos de que tenemos una deuda, hablamos de que estamos en números rojos, ¿verdad? Esos son números negativos. O por el contrario, ¿verdad? Cuando no tenemos deuda y más bien tenemos dinero, esos son los números positivos. Entonces, los números enteros son de gran relevancia. En este caso, nos van a mostrar otra característica, ¿verdad?, bastante útil de cómo podemos utilizarlos en la vida cotidiana. Por lo tanto, los números enteros, ¿verdad?, si los representáramos con un círculo, así como hice con los números naturales, se podría. Sin embargo, yo creo que ya como estamos viendo representación por extensión, lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando con esta representación. Por lo tanto, ahora ya yo no voy a representar más de manera circular, eso lo vamos a imaginar cada vez que tenemos un conjunto, pero sí voy a empezar a representarlo con extensión, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, vamos a decir entonces que el conjunto de los números enteros, los cuales representamos con una Z y una línea, así como está en el dibujo, van a ser igual, ¿verdad?, a. Y como dijimos, van a contener a los números negativos, pero solamente a los negativos de los números que utilizamos para contar, así como hemos dicho antes, ¿verdad? Solamente los que utilizamos para contar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el Z, ¿verdad? Entonces voy a poner 3 puntos porque ahora él también viene de un infinito negativo. O sea, siempre vamos a encontrar un número menor. Por ejemplo, el número 1000, perdón, menos 1000 tiene un número menor que es menos 1001, ¿verdad? Aquí es como un reflejo en espejo, ¿verdad? Del lado derecho vamos a tener todos los números positivos y del lado izquierdo su reflejo, pero en calidad de números negativos. Por ejemplo, entonces voy a empezar aquí menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos a continuar, ¿verdad?, hacia el infinito. Entonces, como podemos ver, los números enteros vienen desde el infinito negativo y se van hacia el infinito positivo. Perfecto, entonces así vamos a denotar nosotros los números enteros. Esa es su representación, como dijimos anteriormente, por extensión, donde cada uno de los elementos que están separados por una coma van a pertenecer al conjunto de los enteros. Entonces yo puedo decir perfectamente que el número menos 4 pertenece al conjunto de los enteros, ¿verdad? Porque aquí lo podemos ver adentro. Incluso hay otros números que no podemos ver, por ejemplo, el número menos 1000, ¿verdad? Sí sabemos que pertenece a los números enteros. Lo que pasa es que en esta representación, ¿verdad?, no está porque no nos daría, imagínense copiar menos 1000, menos 999, ¿verdad? Nos da una eternidad. Entonces, la forma de representarlo en este caso es como lo tenemos acá. Ponemos los 3 puntos haciendo alusión, ¿verdad?, a que el conjunto viene desde el infinito negativo. Por lo tanto, el menos 1000, así como el menos 1.000.000, el menos 10 millones, ¿verdad?, van a ser números que están contenidos en el conjunto de los números enteros. O decimos también que son números que pertenecen a ese conjunto. Bueno, y por otro lado, ¿verdad?, ya estaríamos aquí con los números enteros. Conocemos otro conjunto que es bastante... lo usamos bastante en nuestras vidas. A este conjunto que representamos con una Q le vamos a llamar el conjunto de los números racionales. ¿Y por qué le llamamos el conjunto de los números racionales? Bueno, los números racionales son todavía, ¿verdad?, números que podemos comprender muy fácilmente, así como los números enteros y los números naturales. Los números racionales es como dividir un número entero. Por ejemplo, si yo tengo un queque, ¿verdad?, yo puedo llegar y partirlo a la mitad para 2 actividades diferentes. Entonces, esa mitad ya no es una unidad, sino que es media unidad por cada pedazo. A eso nos referimos con los números racionales. Es como partir las cosas, ¿verdad?, y hacer que queden partes de ellos. Los números racionales, así como dije anteriormente, ¿verdad?, como son partes, los vamos a representar de una manera diferente. Bueno, tienen 3 formas de representación. El número racional lo tenemos como... lo vamos a representar, pongamos aquí representaciones, ¿verdad? Las representaciones de los números racionales, tenemos la representación fraccionaria,
la representación fraccionaria, ¿verdad? Que es la típica representación en que tenemos, por ejemplo, el número, vamos a ver, donde tenemos, por ejemplo, el número 5/6, tenemos el número 101/7, y así podríamos representar muchos. Entonces, en la representación fraccionaria, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un número arriba al que vamos a llamar numerador y un número abajo al que nosotros llamamos denominador. ¿De acuerdo? Y entonces esos son los números, son representación fraccionaria. En realidad, lo que hacemos cuando estamos haciendo una representación fraccionaria o representamos un número de manera fraccionaria, nos abre la puerta para crear otra representación, ¿verdad? O representarlo de otra manera. Otra representación, que es a la que vamos a dar paso, sería la representación decimal, ¿verdad? O la representación con números decimales. Que en este caso, por ejemplo, no sé si han visto, ¿verdad? Que existen números o trabajan a veces en las facturas o en todo tipo también, ¿verdad? De la vida cotidiana se nos presentan estos números decimales, ¿verdad? Que son números al final racionales, que también podríamos representar de forma fraccionaria, pero estamos más acostumbrados a verlos como, por ejemplo, el número 5,67, el número 0,81, ¿verdad? Y los vemos ejemplificados en cuestiones más prácticas como medidas, por ejemplo, ¿verdad? Podemos decir que algo mide 0,8 metros, que son 80 centímetros o algo por el estilo. Entonces, es bastante útil la utilización de los números racionales en nuestra vida cotidiana. Y nosotros podemos pasar, ¿verdad?, de una representación fraccionaria a una representación decimal sin problemas. Eso en la calculadora lo puedes verificar. ¿Cómo se haría? Bueno, nada más cuando yo tengo la representación fraccionaria, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que está haciendo es una división. Entonces, voy a pasar de representación fraccionaria a decimal. Lo único que tengo que hacer, ¿verdad?, es hacer la división que corresponda. Por ejemplo, tomemos ese 5/6 que está ahí arriba. Entonces yo tengo 5/6, ¿verdad? Y cuando yo digo, bueno, 5/6, entonces eso va a ser igual a 5 dividido entre 6. ¿Ok? Para los que no están familiarizados, estos dos puntos significa división. O también lo podría poner, ¿verdad? O es lo mismo que poner 5 dividido entre 6, si están más familiarizados con ese tipo de división. Sin embargo, lo que se utiliza normalmente es los dos puntitos para hacer referencia a eso. Y la calculadora, entonces, a ustedes les va a dar un valor en específico, ¿verdad? Yo puedo llegar y decir, en la calculadora voy a poner 5 dividido entre 6. Y eso me va a dar un resultado en números decimales, 0,83. Entonces eso es igual a 0,83. Y como ustedes ven que el 3 se sigue repitiendo, le vamos a poner una línea ahí arriba. Eso es lo mismo que poner 0,8333. ¿Verdad? Y recordemos que esos tres puntos en cualquier contexto que estemos trabajando, ya sea, ¿verdad?, en la representación por expansión de cualquier conjunto, también lo podemos poner, ¿verdad?, de esta manera, como 0,83333, y al final 3 puntos, haciendo alusión a que ese 3 se va a repetir infinitamente. Entonces, cuando hablamos de la forma decimal, ¿verdad?, sería conveniente decir que tenga esta línea encima, ¿verdad? Es lo mismo a que se repita el número sobre el cual está la línea en reiteradas ocasiones. Bueno, y esto, ¿verdad?, es muy básico acerca de los números racionales. Es para que aprendamos a identificar cuáles son esos números. Como dijimos, son las que representamos con fracciones, ¿verdad? Tienen un numerador y un denominador. Y además, también esa forma fraccionaria la podemos representar en una forma decimal, haciendo una división para obtener, ¿verdad?, su forma de representarlo de manera decimal. Bueno, más adelante, si es necesario, vamos a ir enfatizando o profundizando un poco más en los racionales. Sin embargo, hasta el momento esto es lo que necesitamos de ellos para poder continuar con nuestro curso. Por otro lado, vamos a empezar entonces
con el siguiente conjunto numérico, ¿verdad? Que sería la contraparte a lo que hemos visto. O así lo puedo ver yo más o menos, ¿verdad? Este se representa con una i, así como la tenemos abajo. Y este es el conjunto de los números irracionales. ¿Ok? El conjunto de los números irracionales solamente los vamos a mencionar, saber qué son, quiénes son, y vamos a ver dos ejemplos porque ellos son números muy extraños. ¿A qué me refiero con números muy extraños? Vemos que los números racionales, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, son fracciones. ¿Son fracciones de qué tipo? Bueno, ya vimos, ¿verdad? Numerador y denominador, pero tienen una característica particular. Los números racionales, en cuanto hacemos la división, van a tener esta forma que vimos aquí, ¿verdad? Podemos ver que ese número 0,81, por ejemplo, es un número que tiene una cantidad finita de decimales. ¿A qué me refiero con decimales? Bueno, voy a referirme con decimales a los números que están a la derecha de la coma, ¿verdad? Entonces yo voy a referirme con decimales a los números a la derecha de la coma. Para que entendamos que cuando hablo de decimales me estoy refiriendo a eso. En este caso tenemos una cantidad finita de decimales, ¿verdad? Bueno, en los dos ejemplos esos, 5,67 y 0,81, es una cantidad finita de decimales porque vean que en ambos casos tengo dos decimales o dos dígitos, ¿verdad? En 5,67 tengo el dígito 6 y tengo el dígito 7, ¿ok? En cambio, cuando estamos hablando de los números irracionales, vamos a decir que los decimales son infinitos. Ah, pero veamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 5,67897474012 y ahí sigue. Ah, pero resulta que ustedes me pueden decir a mí, bueno, en el ejemplo anterior tenemos un decimal que se representa con infinitos. Ahí tenemos el 0,83333, ¿verdad? Resulta que sí se representa con infinito, pero los racionales que se representan de forma infinita tienen la característica particular de que se repite el número o los números del final. En el caso de los números irracionales, como podemos ver en el ejemplo que yo estoy poniendo acá, los números, ¿verdad? Se pueden repetir. Yo puedo poner aquí un 6, pero no siguen un patrón en específico, ¿verdad? O sea, yo no voy a tener 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8 y ahí voy a continuar de manera infinita, ¿verdad? Veamos que aquí el número 6, 7, 8 se está repitiendo. A ese patrón me refiero yo. Los números irracionales no van a cumplir ese patrón. Los números irracionales resulta que van a tener la característica de que los dígitos, sus dígitos están desordenados, ¿verdad? O no presentan ningún patrón, están desordenados. ¿Ok? Entonces, los números irracionales, ¿verdad? Van a ser esos números con decimales, sin embargo, no tienen ningún orden, ningún patrón y son infinitos. Dos ejemplos de números irracionales que tenemos o que son muy conocidos, ¿verdad? Tenemos el número pi. Como sabemos, pi es muy importante para determinar el área del círculo y tiene muchas otras aplicaciones. Y el pi es 3,1416 y ahí continúa, ¿verdad? Podemos verificar en la calculadora que el número pi es infinito y además no tiene ningún patrón o no sigue ningún patrón. Voy a poner aquí Shift y ese me da el número pi. Lo podemos ver ahí, 3,1415921635,9. No habría que redondearlo. Si le pongo los 3 puntos, me queda 3,1415 y ahí es el número pi. Por otro lado, tenemos otro número que es el número e, también bastante conocido, ¿verdad? Muy utilizado en muchas aplicaciones matemáticas. En ese caso, vamos a darle el número e. Ahí está en la calculadora. Basta con darle alfa exp y ahí puedes ver quién es e. Es otro número, ¿verdad? Veamos que tiene 718, 281. Aquí se repite el 8, pero no hay ningún patrón entre ellos, ¿verdad? Sería 2,71. Bueno, y ahí continúa, ¿verdad? Hay muchos más ejemplos. Igual, si se presenta algún otro ejemplo, lo vamos a analizar. Pero de momento solamente vamos a ver esto de los números racionales. Y ya para ir cerrando, ¿verdad? Con el día de hoy, lo de los conjuntos numéricos y cómo vamos a trabajar esto de los conjuntos, nosotros vamos a ver un poco acerca de los números reales. Entonces, los números reales es el conjunto tal vez con el que más vamos a trabajar, ¿verdad? Y se representa así, con una R y
una lineecita a su izquierda. Esos números se llaman los números reales, y los números reales van a ser el conjunto de todos los números que están presentes en los anteriores conjuntos. Entonces, por ejemplo, bueno, para enfatizar en los números reales voy a devolverme a los números naturales. ¿Ok? Los números naturales, ¿verdad? Son los que nosotros vamos a representar con una n, dijimos. Y entonces yo lo voy a encerrar en un cuadrito. Aquí está n, ¿verdad? Ahí está n. Y dijimos que esos son todos los números que nosotros vamos a utilizar para contar. Ahora, si nosotros podemos ver, o si le ponemos atención a esta situación, por otro lado, si nosotros vemos otra situación, los números enteros van a contener a los números naturales. ¿A qué me refiero con contener? A que todos los números naturales están dentro de los números enteros. De hecho, veamos, por ejemplo, un número natural cualquiera. Por un lado tenemos el número natural 52. Como podemos ver, es un número que utilizamos para contar, pero ese número natural 52, ¿será que está o no está? ¿O eso no es un número entero? Resulta que sí, ¿verdad? Porque los números enteros contienen a todos los que utilizamos para contar, que son todos los naturales, y además a sus negativos. Entonces resulta que todos los números naturales van a estar contenidos en el conjunto de los números enteros. Y además vamos a poner o proponer un dato curioso, ¿verdad? Me parece bastante interesante que esto se ha visto. Tenemos, por ejemplo, bueno, yo sé, veamos que este es el número 5, ¿verdad? El número 5 es un número natural, es un número que yo uso para contar. El número 5 también es un número entero, ¿verdad? Es un número que yo uso para contar. ¿Será cierto que el número 5 es un número racional? Bueno, pues sí, ¿verdad? De los números racionales dijimos que eran todas las fracciones. Y yo al 5 le puedo poner un 1 abajo, ¿verdad? Como sabemos, todo número dividido entre 1 da el mismo número, ¿cierto? Y que pertenece a los números racionales. Por esa razón es que todos los números enteros también son números racionales. Entonces vamos a decir que todos los números enteros, ¿verdad? Van a estar contenidos en los números racionales. Y por otro lado, ¿verdad? Yo tengo que los números irracionales y los números racionales son totalmente diferentes. No existe un número racional que sea irracional y no existe ningún número irracional que sea racional. Por lo tanto, ellos no se van a tocar nunca. Lo que quiere decir que si yo tengo aquí los números irracionales, entonces ellos van a ser totalmente independientes de los números racionales. Entonces es un conjunto aparte. Sin embargo, tenemos los números reales, que ellos sí contienen a todos los números racionales y contienen también a todos los números irracionales. Entonces el conjunto de los números reales va a ser un conjunto donde van a estar contenidos todos los otros conjuntos numéricos que nosotros hemos visto, ¿verdad? Aquí tendríamos el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales contiene a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales. Bueno, estos serían los conjuntos numéricos que nosotros vamos a analizar como introducción a este curso. Como les digo, es bastante importante que sepan, ¿verdad? O que empiecen a manejar estos datos, porque a partir de esto vamos a empezar a trabajar todo el curso, sabiendo, ¿verdad? Cosas importantes como qué es que pertenece, qué es que no pertenece, qué es subconjunto, qué no es subconjunto, y los conjuntos numéricos más importantes como los números enteros, los números reales, los números naturales, los números racionales y los números irracionales. De momento, existe otro video que me parece muy importante antes de empezar a trabajar con recta numérica y con plano. Lo voy a dejar de referencia aquí al ladito para que ustedes puedan accesar a él y tener un poco más claro cómo es que funciona esta asociación. Sin más, les agradezco mucho y les agradezco muchísimo que me den su like por este video, ¿verdad? Así es como me pueden ayudar. Yo voy a estar haciéndolos de forma gratuita. En la descripción hay un link donde hay una práctica con respecto a esto para que desarrollen si quieren desarrollar.
y nos estaríamos viendo entonces en el próximo video. De momento terminamos acá la clase de conjuntos numéricos. Espero que les vaya muy bien y nos vemos pronto.